al compartir la duda y la ternura. No es solo hablar por escuchar, es habitar el mismo jardín. Conocernos mejor, cruzar la orilla, hallar la luz en cada maravilla, romper el muro verde frente al sol, en el espejo de tu interior. Bienvenidos a otro encuentro de este Conocernos Mejor, bueno, y nuevamente para compartir con ustedes un programa especial. En este caso, hablando de Fray Mamerto Esquiu, puesto que el lunes 11 de este mes de mayo se cumplirá el bicentenario, exactamente los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiu. Para conversar respecto de su vida, respecto de su obra, respecto de qué significa para nosotros Fray Mamerto Esquiu, actualmente le hemos pedido al profe Contreras, una vez más, que quisiera acercarse aquí a los estudios, a conversar con nosotros. Gentilmente he dicho que sí. Profe, nuevamente bienvenido. ¿Cómo está? Bien, buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Cumplimos la palabra, ¿vio? Lo Este, convocamos de nuevo. sí, muchísimas gracias por la invitación, siempre muy amable. Ya me hacen sentir como uno más de Pero acá muy bien, ahí es la idea. de la radio, del canal, así que muchísimas gracias. Y bueno, si puedo ser de utilidad a través de lo que sé un poco de historia, Sí, bienvenido cómo entonces. no, Y muy bien. muchas gracias, estoy a disposición siempre. Muy bien, bueno, a la gente compartirle que el profe, bueno, vino dejando sus ocupaciones un poquito, también, siquiera un ratito quiso compartir con nosotros porque está muy ocupado, bueno, tiene una invitación próximamente también por los 40 años de Elías Augil, mencionémoslo también, qué lindo, Elías, ahí me recibí yo también, así que le hemos robado un ratito, si no era hoy, ya no podía, me decía el profe. Profe, bueno, hablando de Fray Mamerto Esquiu, repasemos un poquito de su vida, natalicio, primeros años. Sí, bueno, Fray Mamerto Esquiú nace en Catamarca, en Piedra Blanca, en 1826, por eso estamos en el bicentenario de su natalicio. Un poco el contexto histórico Ujú, en el sí. que él nace y desarrolla un poco hasta llegar a mitad de siglo. Bueno, nace con ciertos problemas de salud y su mamá a la edad de 5 años lo empieza a vestir con el hábito de San Francisco de Asís como una promesa y bueno, desde allí es un poco quizás todos las crónicas y los historiadores hablan de que fue su inclinación hacia la vida religiosa. Y desde muy chico, prácticamente 9, 10 años, ya ingresó al convento Ujú. de San Francisco en la capital. Este, y desde allí inicia, digamos, toda una carrera, no solamente como clérigo, porque esa es la importancia de la persona Ujú. de el beato Fray Mamerto Esquivel, sino que también tiene una gran labor como docente, Sí. ¿no? Eh, Estando en el convento empezó a tener, digamos, a dar clases de primeras letras Ujú. a niños. Recordemos que en ese momento la educación estaba en manos de la iglesia Sí. y quienes impartían la enseñanza eran los clérigos, porque no había nadie más Los más que preparados, los más claro. preparados. Por ahí quizás en algún lugar de la provincia o del país, alguna otra persona así preparadas por buena Ujú, voluntad, quizás ujú. abría una escuela y enseñaba primeras letras, leer, escribir, algunos cálculos de matemática, pero si no, no había un sistema educativo como hoy Correcto, lo tenemos. correcto. Bueno, él empieza como docente allí, estando en el convento de San Francisco, siendo muy jovencito, y luego como docente también de la Cátedra de Filosofía y Teología. Allí se recibe también como doctor en teología y en derecho canónico, que eran las carreras más usuales de ese momento. Y era también un poco el máximo conocimiento de aquella Es época, ¿no? exactamente para los clérigos, los Ujú, sacerdotes tenían después la opción de hacer esa carrera y recibirse allí como doctores ujú. en- que incluía filosofía, Teología. teología, derecho canónico, todo eso. Ujú.
Bueno, Fray Mamerto Esquiu lo hace y tiene notas sobresalientes para obtener estos títulos. A la edad de 22 años es ordenado sacerdote y al año siguiente celebra su primera misa. Él, todo este tiempo, nosotros en el contexto histórico, eh, se está desarrollando lo que se conoce como las guerras civiles en la Argentina, Ujú. entre unitarios y federales. Si bien nosotros tenemos desde el 35 al 52 la Confederación Argentina dirigida por Rosa, Mm. es un periodo de enorme lucha entre unitarios y federales en todo el país, ¿verdad? Y él, digamos, Vivencia todo eso, ¿no? Que vivencia después todo y le va a mama permitir ese muchísimo, sermón, claro. digamos, esas convulsiones, esa Ujú. anarquía, esas guerras civiles entre unitarios y federales que generó muchísima muerte en el país, ¿verdad? Tanto de un bando como de otro. Y bueno, eso lo lleva a tener su labor, digamos, cumbre en 1853, después de dictarse la Constitución, El sermón, el famosísimo, sermón ¿no? de la Constitución. Ujú. Eh, Recordemos que Rosas, que era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, llega hasta 1852, allí es derrotado en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, Ujú. por Justo José de Urquiza, que era el gobernador en ese momento de Entre Ríos y logra formar una alianza con Corrientes, con Uruguay y Brasil. Y en esa batalla, bueno, va a derrotarlo a Juan Manuel de Ujú. Rosa. Y el propósito fundamental o el objetivo fundamental de Urquiza es poder organizar el país bajo un sistema constitucional que ya había fracasado en nuestro país. Sí. Nosotros habíamos tenido dos constituciones que habían sido rechazadas, la primera en 1819 y la segunda en 1826. Rechazadas por unitarias, centralistas, ¿no? La O de así se dijo. 1819 es centralista, no, digamos, un poco las debilidades de esta constitución del 19 19. es que no establecía ninguna forma de gobierno específica para el Ujú. país, porque en ese momento los congresales que se habían reunido en Tucumán y que luego se trasladan a Buenos Buenos Aires. Aires, estaba debatiéndose la lucha si era una monarquía o una Ujú. Sí. república. Recordemos que San Martín y Belgrano tenían mucha influencia y insistían mucho en el sistema Monárquico. monárquico, mientras que otros insistían por el sistema republicano Ujú. a similitud de lo que se había dado ya en Estados Unidos. Bueno, la Constitución salió como una mezcla ni de republicanismo ni de Todavía monarquismo, no. este, y bueno, pero con un carácter centralista. Bien. Ya un poco estaba gestada la idea de autonomismo en las provincias, Ujú. no respetaba ese autonomismo, entonces termina fracasando esa constitución. Y después hay un nuevo intento en 1826, justamente el año en que nace Nace Fray Fray Mamerto. Mamerto Ujú. Esquivel, y que es una constitución ya bien definida, específica, establece ya un sistema republicano, muy similar a la constitución que hoy tenemos, Ujú. pero el único que difería es que no era federal, sino centralista. No se respetaban las autonomías Las provincias. provinciales, tampoco las autonomías municipales, y eso lleva a que bueno, las provincias terminen rechazando la constitución. Correcto. Entonces, eso genera todo un periodo de anarquía, de guerra civil entre unitarios, federales, la lucha entre el sistema federal, el sistema unitario, centralista, y se va. Importante destacar esto, ¿no? Perdón, porque o sea, Fray Mamerto lo tenemos como sacerdote que era en aquel momento y uno dirá, bueno, pero el sacerdote a lo mejor en la seguridad de su templo, de su iglesia, estaba como un poco aislado de la situación política y no era así para nada, él No, estaba completamente al tanto, había vivido todo eso, ¿no? vivió todo ese periodo de guerras civiles.
Y eso es lo que lo llevó justamente a su sermón del Ujú, 53, ujú. Que que sorprende porque pensaban que se iba a oponer, ¿no? A la Constitución. sorprende, y esa es una de las grandezas que tiene Fray Ujú, Montesquieu en su persona. Su mentalidad, podremos decir, como se utiliza hoy, progresista para ujú, ese ujú. momento, de poder anteponer los intereses de la nación, de la república, por encima de intereses, digamos, ¿Partidarios? Ujú, partidarios, de intereses religiosos, ujú, intereses de clase dentro del país. ujú. Convengamos que esta constitución que surge en el 53 es una constitución de carácter netamente liberal, se establecía la libertad de culto, eh, si bien establece que la religión católica apostólica romana iba a ser la religión Oficial. oficial del Estado, pero bueno, este artículo de la libertad de culto hacía que la Iglesia Católica lo rechace. Ujú, Y en ese momento muchos diputados constituyentes en Santa Fe eran clérigos, eran sí. religiosos. Para esa época los clérigos eran los que más asistían a los congresos, asambleas, todo eso, Por porque lo era que la decíamos, gente los más preparados, preparada, claro. Ujú, preparada para ese momento. Y por Catamarca había ido un sacerdote, Centeno, sí. ¿no? Eh, y el otro diputado, Catamarca tenía dos, y el otro diputado estaba en Paraná, que Luis Segura, que era catamarqueño, pero estaba como obispo de Paraná. Sí. Y el hermano de él, Pedro Segura, era el gobernador de Catamarca en ese Ujú. momento. Así que bueno, eh, por cuestiones económicas y de gasto, En todo Catamarca. tiempo hubo, parece problema, Sí, ¿no? Sí. problema. En el 16, en 1816, con el Congreso también pasó lo También. mismo. Este, pero en ese momento, bueno, va Centeno desde Catamarca y Luis Segura, que estaba en Paraná, asiste como representante de Catamarca. Ujú, Obviamente, Centeno era uno de los más representantes de esta tendencia católica dentro del Congreso que no aceptaba la libertad de ujú. culto. Es derrotado, digamos, en el La conjunto de la postura. Asamblea Ujú. Constituyente, su postura, y viene a Catamarca con la intención de que Catamarca rechace la Constitución, que el gobernador Segura rechace, y en cierta manera también el gobernador tenía esa misma postura. Lo convocan a Fray Montesquieu para un Seguros de que los sermón, iba a apoyar, sí. seguro de que él, por su condición de clérigo, lo iban a apoyar, Ujú. y fue toda una sorpresa. Los historiadores, las crónicas marcan que fue toda una sorpresa. El sermón de Fray Montesquieu fue todo una sorpresa para el momento, para la época y por su condición también, ¿no? Por su condición este, de hacer tanto hincapié en que sí o sí la Constitución como ley suprema de un Estado era fundamental y necesario para terminar, dice, Mm. con el desorden, con La la anarquía. anarquía, con las guerras, bueno, todo eso. Obedeced, señores, dice él en su, sin ley no hay orden, sin ley no hay patria Ujú. y no hay tampoco libertad. Entonces, fue toda una sorpresa para el momento, y que implicó que el gobierno de Catamarca cambie radicalmente su postura, Ujú. 180 grados. De Sí. rechazarla, terminó Porque lo aplauden de pie, sí, prácticamente no lo dejaron terminar de sí, su discurso. exactamente, terminan aceptándolo, Ujú, aceptando la Constitución. Y es tanta la importancia del sermón de Fray Mamerto aquí en Catamarca que eh, José Justo de Urquiza, que era el presidente ya de la Confederación, hace imprimir ujú. el sermón y lo empieza a hacer A distribuir. distribuir al Ujú. resto de las provincias, donde, ¿por qué? Porque también en el interior, en otras provincias, estaba esta lucha entre conservadores, católicos Ujú. conservadores que no querían esta constitución por Claro. este carácter Un liberal. poco como para decirle, tomen ejemplo, ¿no? De lo que pasó en Catamarca. Exactamente, Claro. exactamente. Se constituye en un faro
en defensa de esta constitución, Ujú. porque él sostenía y consideraba de que, bueno, que el país necesitaba una constitución. Conocía que ya habían fracasado dos constituciones, como dijimos, había Ujú. vivido todas las guerras civiles por no tener un ordenamiento jurídico en el país. Entonces, más allá de su condición de sacerdote, más allá de su condición de católico, Mm. sin embargo, él se inclina por la defensa de esta constitución, por la aceptación de esta constitución, y eso es lo que lo hace trascender Tenía hacia. muy claro subordinarse a un bien mayor para la Sí, República. sí, sí, sí. Trasciende en la historia y que hasta el día de hoy es reconocido justamente por eso, ¿no? Eh, no es fácil que alguien, máxime siendo un clérigo, porque era la iglesia la que Se se pusiera, oponía claro. justamente a esto, y que alguien de dentro de la iglesia salga diciendo esto, fue algo muy revolucionario para ese momento dentro de la iglesia y dentro de la política de ese momento, y que lo hace trascender como un gran símbolo de unidad, digamos, dentro del Y país. de hecho lo conocemos, bueno, muchos, yo decía yo lo estudié en Capital Federal, sabíamos poco de Disque cuando yo estudiaba, solamente esto, el orador de la Constitución, Sí, ¿no? Y no mucho más de su figura. Pasó a la historia de alguna manera en ese carácter. con ese carácter de orador de la Constitución. Tuvo una labor política y periodística muy Sí. grande, eso que generalmente no se resalta Ujú, sí, de Fray Mamerto. de Esquiú. Él después fue convencional constituyente de la provincia de Catamarca, porque después de la constitución cada provincia tenía que dar La su propia provincial. Ujú. constitución, y Catamarca va a convocar a convencionales constituyentes. Él es parte de esos convencionales constituyentes de la Y no provincia. podía ser de otra manera, ¿no? Sí, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, y esa constitución establecía que el gobernador iba a ser asesorado por un consejo, Ujú. y que dentro de ese consejo una figura tenía que ser eclesiástico. Y él ocupó por muchos años ese cargo de eclesiástico, pero que tenía una función política Claro, dentro de la claro. provincia, de asesorar al gobernador desde el punto de vista político, Ujú. Bueno, ¿no? algo que hoy no tenemos, por cierto, Sí, ¿no? O no oficialmente, por lo no, pronto. no, no, Ujú. no, no. Fue como periodista también, fue el fundador y editor del primer diario De la impreso provincia. de Catamarca, que era el Ambato, Ujú. ¿no? Y donde constantemente publicaba, hacía escritos. Eh, Uno de los escritos muy fuertes de la época fue en 1862, cuando se da la batalla de Pavón. Ujú. La batalla de Pavón es un enfrentamiento entre Urquiza y Mitre, la Confederación con Buenos Aires, y es una batalla que la historia oficial la muestra como un triunfo de Mitre y una Ujú. derrota de Urquiza, cuando en realidad no lo fue. Eh, Fue Urquiza el que se retiró ya, habiendo Ese vencido es uno de los prácticamente. misterios de la historia, dicen, ¿no? ¿Cómo? Porque es uno de los misterios de la historia, dicen, ¿por qué se Sí. retira Urquiza? Eh, Habiendo ya prácticamente, Ganado. Ajá. habiendo prácticamente triunfado sobre Ujú. esa batalla, termina retirándose y queda como derrotado. ¿Por Cuando qué está. será? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí detrás de eso? Bueno, hay que entender también el contexto Sí, histórico y los intereses económicos que siempre mueven a a todos, los sí. hombres, a los políticos, y mueven Así las es. luchas. Eh, y, a ver, cuando se da la batalla de Caseros y se organiza la Confederación, Buenos Aires se separa de la Confederación, y Buenos Aires tenía la principal fuente de riqueza, que era el puerto y la Ujú. aduana. Y eso le priva a la Confederación Claro, de una fuente de riqueza claro. importantísima. La economía del interior de la Confederación era una economía de autosubsistencia, no se producía nada para ningún tipo de mercado, Ujú. ni nacional, ni Menos mucho para menos exportar. al Claro. extranjero.
Entonces, bueno, y en ese momento las provincias el único impuesto que tenían era el comercio, y al no tener comercio no podían No recaudar recaudar. nada. Eh, Hasta el 53 las provincias tenían sus propias aduanas Ujú. provinciales, y el poco comercio que tenía era lo que le servía de un ingreso magro, porque siempre Sí. fue así desde el 20 en adelante hasta el 53. Las provincias tuvieron siempre que enfrentar una situación de crisis Ujú. económica, crisis financiera, y la Constitución lo que establecía era que se prohibía o se eliminaba, no se prohibía, sino que se eliminaban las aduanas provinciales. Así que las provincias quedaron sin el mínimo recurso. Por supuesto, empezaron a solicitarle al gobierno de la Confederación que le envíe Ujú. Recursos, los recursos, lo que sería hoy la claro. coparticipación, y la Confederación no tenía de dónde sacar dinero, de dónde echar mano al dinero. Claro. El puerto que tenía la Confederación para poder generar ingreso era el puerto de Rosario, pero un puerto chico. Rosario tenía una burguesía comercial muy chica, muy pobre, entonces No era competencia para Buenos no, Aires. sí, no era competencia, pero además los historiadores dicen que los barcos extranjeros y que venían a Buenos Aires llegaban a Rosario y más de una vez se tenían que volver con parte de la mercadería, porque Rosario no había una burguesía, le diga, una Ujú. clase comercial que les haga quedar todo lo que Claro, traían. consumir. Ujú. Entonces terminaban prefiriendo Buenos Aires, Claro. que tenía sí una burguesía comercial bien consolidada. Y eso, bueno, Buenos Aires separada, seguía ganando con la aduana, el puerto, generando riqueza, y la Confederación en una situación de crisis económica. La única provincia que podía competir con Buenos Aires era Entre Ríos, Ujú. porque también tenía ganadería, también tenía saladeros, ya se había dado la libertad de la libre navegación de los ríos, que es por la que Urquiza se enfrenta a Rosas. Ya, Est- Urquiza dominaba su provincia Entre Ríos, Dominaba su básicamente. provincia, y Rosas le había prohibido a las provincias, había prohibido la libre navegación de los ríos. Entonces, Urquiza, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe tenían que sacar por la aduana de Buenos Aires, pero después, bueno, Rosas no le enviaba esos ingresos a la provincia. Entonces, bueno, ahí viene el conflicto por el cual Urquiza termina levantándose, Claro, porque él sí, era un gran estanciero y claro. ganadero igual que Rosas, Exacto, sí. y respondía también a su clase social y a su grupo económico. Perdía en su provincia y toda la riqueza quedaba en Buenos Claro, Aires. claro. Entonces, en algún momento hizo crisis y bueno, eh, después de la batalla de Caseros, bueno, él logra, y la Constitución también lo establece, la libre navegación de los Ujú. ríos. Entre Ríos empieza a comerciar con el extranjero, a comercializar sus productos con el extranjero, y bueno, era la única provincia que tenía recursos. Ujú. Y los historiadores dicen que en esta batalla de Pavón, por la cual Urquiza se entrega, es una traición y un poco venderse a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si miraba al interior, tenía que cargar sobre sus espaldas todo el peso económico de la Confederación. Esa era una opción. Ujú. Y la otra opción era, bueno, aliarse con Buenos Aires. Buenos Aires le aceptaba la libre navegación, Navegación. que pueda exportar libremente sus productos, crecer económicamente, y se callaba la boca y no le hacía ningún problema a Buenos Aires. Qué disyuntiva, ¿no? Para Urquiza, este. Y esa es la que hizo. Por eso es que después los otros caudillos del interior de la década del 60, el 70, como Felipe Varela, Chacho Mm. Peñalosa, que se levantan contra el gobierno de Buenos Aires, contra la También. política de Buenos Aires, que era del libre puerto y que solamente beneficiaba al litoral Mm. y perjudicaba al interior, y le pedían a Urquiza que justamente se levante nuevamente Claro. contra Buenos Aires, como lo había hecho contra Rosa. Pero bueno, no, ya Ya Urquiza ya no, había claro. Ya arreglado, había ya arreglado estaba lo suyo, bien, claro. ya había arreglado su provincia, los beneficios de su provincia, y bueno, termina muerto, y Sí. cuando lo mata Asesinado el López Palacio de San José. Jordán, lo asesina en su palacio de San José, le dice que lo asesina por Por eso. traidor. Sí. Así que bueno, ese Sí, es sí. un poco el contexto Está histórico bien. de ese momento.
A la gente le comentamos a la audiencia y bueno, nos disgregamos un poquito, nos fuimos por ahí con el profe para situarlos en ese contexto histórico. Ya vamos a volver a hablar de Fray Montesquieu, que es lo que nos ocupa. Profe, bueno, hablando de toda esta cuestión de la Constitución, decíamos la acción de Fray Mamerto, todo lo que él escribió, su discurso respecto de la jura de la Constitución, de ahí a un paso de ser periodista, nada, ahí, estuvo ahí. Sí, fue, como le decía, periodista y publicó muchos escritos siempre en el diario Ujú. y siempre muy comprometido con la realidad social del momento. Este, Yo decía, perdón, hay una frase que me gusta mucho a mí de Fray Montesquieu que siempre cito, ¿no? Como editorial de Lambato. Creo que nos hace falta hoy en día donde tenemos fake news por todos lados, donde después hay que desmentir ciertas cuestiones, pero bueno, lo picante o lo más amarillista por ahí tiene más salida que la desmentida y sí. la info real, ¿no? Cuando él decía, no publicar lo que no se pueda sostener como caballero. Creo que es un Exactamente, gran lema. eso es un gran lema y eso es lo que él siempre hacía hincapié Ujú. desde sus escritos, no hacer publicaciones y después no tenés cómo sostenerlo, Correcto. ¿no? Y siempre respetuoso, ¿no? Eso Muy, también. muy respetuoso, muy siempre poniendo eso es lo que yo siempre me ha gustado mucho la figura de Fray Mamerto porque eh, siempre ha puesto los intereses Ujú. generales por encima de intereses Particulares. particulares, partidarios, Ujú, particulares, ¿no? ujú, De grupo. Este, y máxime siendo él una figura ujú. importante, significativa, dentro también de la iglesia. Correcto. Porque, bueno, en este historial de Fray Mamerto, él durante 10 años estuvo más de 10 años en Bolivia, en el exilio en ¿Tarija? Bolivia, Sí. primero en Tarija y después en Sucre. eh, Cuando Sarmiento y Avellaneda lo van a postular como para el arzobispado de Buenos Ujú, Aires, lo sí. rechaza justamente por conflictos y desacuerdos que tenía con Sarmiento, Ujú, y un poco se va más allá de Bolivia para que no se lo insista más, llega a Roma, a llega a Jerusalén. Jerusalén y está allí, hace todo un recorrido, varios años por ello, hasta que en Jerusalén es donde tiene contacto con el superior de la orden franciscana y donde le pide que vuelva a la Argentina justamente para organizar la La orden, orden. y ahí es donde él decide regresar en 1878 de 16 nuevo a... años estuvo afuera, Sí, claro. sí, sí, sí. En 1878 regresa nuevamente a Catamarca. Ujú, eh, en ese momento es la creación, y este es otro dato muy significativo de Fray Mamerto, ese año es la creación de la Escuela Normal de Niñas en Catamarca por Sarmiento, ujú, que sabemos que fue el creador de las escuelas normales. sí. Y a Catamarca llega Clara Janet Armstrong, que era una maestra norteamericana. Y más allá, si bien era significativo para nuestra provincia tener una escuela normal, porque era formar ya docentes con Ujú. título en una provincia que era tan analfabeta como la nuestra, Educar niñas primero, ¿no? educar Como a era las también la niñas, postura que de fue Belgrano. la corriente del normalismo en Ujú, su primer momento, sí. que la mujer era la que tenía que ser la maestra por ser Madre, la mujer, figura de madre. madre, exactamente, en la escuela. Y viene Clara Janet Armstrong, por supuesto norteamericana, junto con ella después llegan dos maestras más norteamericanas y que eran protestantes, no eran católicas, y Catamarca muy religiosa, muy Claro, católica, un poco medio que no las aceptaba claro. muchísimo, y Fray Mamerto Esquiú es uno de los que influye mucho dentro de la sociedad de Catamarca para que sean aceptadas estas maestras, siempre haciendo ver la importancia que tenía para Catamarca una escuela normal que formara docentes. De veras que es un episodio poco conocido ese. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Era, él sostenía de que, bueno, Catamarca necesitaba
una escuela normal que se estaban creando a lo largo del Ujú. país, en cada provincia una escuela normal. Y Catamarca no había quedado afuera en ese momento, pero si no tenía alumnos era muy probable Que que quedara se fuera la de... quedara fuera o que se levantara. Y él sostenía de que no, que era importante tener una escuela normal y que más allá de las educadoras, en todo el país, las primeras educadoras fueron norteamericanas, no era que justo a Catamarca Claro, llegaran ellas, pero exacto. influyó muchísimo para que puedan ser, eh, para que la sociedad de Catamarca la integre. Ujú. Bueno, después, 50 años después, se impone el nombre de Clara Claro, Janet Armstrong a la Escuela Normal, que ha ujú. sido su primera directora, Exacto. fundadora, organizadora. Pero también allí Fray Mamerto tuvo su cuota, su Su presencia, intervención. siempre en beneficio mayor, Ya. ¿no? En un Un beneficio grande, mayor. Fray Mamerto, Sí, ¿no? Como sí, dirían sí, los sí, chicos hoy en día, un grande. sí, Ujú. Profe, bueno, sabemos cómo fallece enfermo Fray sí, Mamerto Esquiú. Se dijo en algún momento que había sido envenenado. ¿Qué pasa con sí. eso? Bueno, eh, se dijo que había sido envenenado cuando se lee la crónica, Ujú. eh, Los síntomas este, que tenía, todo. los síntomas que tenía, eh, mm, y queda la duda. Ujú. eh, Queda la duda, muere no en una zona urbana, no en una ciudad, sino en una Una posta, en el posta. Suncho, Ujú. en el departamento de La Paz. No lo traen a Catamarca, sino que lo trasladan a A Córdoba, Córdoba, porque en ese momento él era obispo. obispo de Córdoba. En el 80 había sido designado obispo de Córdoba. Ujú. Y bueno, sí. Eh, Cuando llega prácticamente a Deanfunes, este, su cuerpo ya estaba en descomposición, así que era complicado poder practicar una Una autopsia también, autopsia claro. y poder determinar si había sido envenenado o no. Es algo que todavía ha quedado La con duda, la claro. duda y en el misterio, De ¿no? hecho, ¿no? Que hay, ahí me parece a mí también en esa parte de la vida de Fray Mamerto, bueno, una cuestión, si uno quiere, de destino o de designio divino de alguna manera, porque dicen que se le presenta, se entrega un féretro a todo lujo para sepultarlo, y ya no cabe Fray Mamerto en No, él por esto que ya su cuerpo estaba en descomposición y tiene que ser enterrado de una manera muy humilde, ¿no? Que sí. sin dudas hubiera querido él que fuera así. Sí, 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 sí. Eh, a pesar de toda su trayectoria y de los cargos que él tuvo y de todo esto, sin embargo, no se puede negar el carácter humilde que tuvo a lo largo de sus Toda su 56 vida. años, Ujú. de toda su vida. Y justamente cuando venía, porque él estaba en La Rioja y venía para ir a Córdoba, Ujú. y a lo largo del camino fue entregando todo lo que se le había Sí. obsequiado y todo lo que el gobierno de La Rioja le había entregado para él, lo estaba este, Despojado absolutamente de despojado todo. absolutamente. Así que llevó una vida sumamente austera, Ujú. sumamente humilde, lejos del lujo y de la ostentación. Este, es un grande, Sí, es un así grande. dicen los chicos, ¿no? Yo tomo esas palabras de los chicos. Sí, Profe, bueno, ¿y hoy cómo continúa la causa de Fray Mamerto Esquiu? Porque ya está declarado beato, o sea, se ha sí. procedido a la beatificación aquí en su propia provincia. Y en cuanto a su canonización, Bueno, todos sabemos que hubo el proceso de beatificación llevó varios años ujú, porque muchísimo. lo que la Iglesia Católica busca es justamente milagros Ujú, que se puedan comprobar, claro. demostrar que hayan Atribuir sido a él, claro. atribuible a él. Hay uno de los milagros que es por la cual el Papa Francisco en el 2021 decide beatificarlo. Ujú. Eh, Se espera quizás otros
Otro milagro más. Otros Se milagros decía que más. se había sido tan importante, ¿no? Y que conmovió tanto a la gente que muy probablemente, no se sabe todavía, solamente se necesitará ese milagro, pero Sí, sabemos que la iglesia siempre pide dos sí, o tres. sí, 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 Ujú. para poder Declararlo santo, claro. declararlo santo. Este, mm, eh, bueno, eso es desde el punto de vista religioso, Ujú, ¿no? ujú. Lo que estaría faltando para, eh, que es el objetivo máximo que está teniendo la Iglesia hoy por hoy, de poder contar con él como reconocido por la Iglesia como santo. Eh, Obviamente, más allá de eso, como decía, hay algunos historiadores que sostienen que un poco su figura y su accionar así, tan comprometida, ¿no? Desde lo periodístico, desde lo político, Es como que lo van dilatando por eso, ¿no? también ha Sí, tenido cierta influencia para claro. que no. Ha pasado con otros santos Sí, también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, Cuando él llega a Buenos Aires en 1880 para recibir la orden del obispado de Córdoba, él también la rechazó en un primer momento, cuando en ese momento Avellaneda le informa que era candidato al Ujú. obispado de Córdoba y decide aceptarlo cuando el Papa León XIII. León XIII le dice que sí, que tiene que Ujú, aceptar. ujú. Y va a Buenos Aires, ya estaba Roca en el gobierno, se estaba conmemorando todo un acto por la federalización de la ciudad de Buenos Aires y ahí da un discurso netamente político, donde Ujú. en la misma ciudad de Buenos Aires los acusa a los porteños de ser la causa de tantas muertes en el país Y y de para la asombro de los desunión. políticos de, Exactamente, y sí, de la desunión que había vivido el país, de guerra civil y todo eso. Y ni una palabra de agradecimiento a Roca y a claro, Avellaneda, claro. que le fue una sorpresa para ellos. Muy, muy político y muy frontal, muy comprometido, no A lo tenía. mejor hoy nosotros, bueno, más modernos, yo siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Lo veríamos como un rasgo positivo, ¿no? Involucrarse completamente Sí, con su tiempo, sí, con sí, su sí, yo sociedad. creo que sí, yo creo que sí, muy comprometido, con mucha autoridad también para plantarse y Ujú. hacer cuestionamientos, pero muy, muy significativa su figura. Creo que por eso me animo a decirle, más allá de que la iglesia lo declare santo dentro de poco, mucho tiempo, la gente quiere muchísimo su figura, le tiene un gran amor, un gran cariño, inclusive desde lo civil o quienes no profesan alguna religión, siempre destacan la figura de Fray Mamerto, ¿no? Se lo quiere Sí, mucho. sí, 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 sí. Es que no se puede negar la figura de Fray Mamerto, más allá de lo religioso, eh, y no solamente más allá de lo religioso, sino por ser Ujú. religioso, su figura resalta tanto, Creo que sí. porque fue un gran progresista, adelantado para su época, para el momento, no solamente yo creo que habría que entender y ponerse en el contexto. Una cosa era ser religioso o clérigo en Buenos Aires, Ujú. Córdoba, Rosario, otra cosa en una provincia como Pobre, Catamarca, aislada, seguro, claro. aislada y tan religiosa como Catamarca, y sin embargo, tomar este tipo de actitudes Y la dimensión que toma, y ¿no? la A dimensión que nivel toma. Sí. nacional. Así Ujú. que creo que eso es lo que hace que sea tan significativa. Yo celebro que en Catamarca siempre esté presente, y que se los resalte, además de religioso, se los resalte en su otra labor como Ujú. periodista, como educador, en un momento en que faltaban educadores, asume un gran papel en la educación, como político. Ujú. Y bueno, creo que la historia todavía le está debiendo mayor renombre, realce a nivel nacional. Sí, sí. Como decía yo en el colegio, solamente supimos eso, el orador de la Constitución. Colegio hablo de Buenos Aires, ¿no? Sí, Capital Federal. Acá en Catamarca sí ya supimos más de él. sí, Bueno,
en familia viviendo en Catamarca es otra cosa, ¿no? Toma Sí, otra dimensión la sí, figura sí, sí, de Fray sí, Mamerto. sí, Muy bien. Profe, le agradezco muchísimo su tiempo, como siempre, hemos aprendido mucho. Me encantó el dato de la escuela de la Clara Janet Armstrong, me encantó. sí. Así que le agradezco un montón que haya podido llegar. Y bueno, como siempre le vamos a pedir llegar en otro momentito cuando lo convoquemos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Estoy a disposición. A mí me gusta la historia, me gusta Somos dos. compartir. No sé si no se nota, pero Sí, está muy bien. compartir a veces eh, la historia y que no sea una historia aislada, sino Ujú. contextualizada para poderla entender y poder apreciar mejor los hechos y los acontecimientos. A cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este Conocernos Mejor, bueno, hoy salimos un poquito de la comunidad nuestra, que fue el primer objetivo de este programa, sino que nos fuimos más allá para hablar de una figura destacadísima como es la de Fray Mamerto Esquiú. El 11 de mayo lo estaremos recordando, el bicentenario de su natalicio. Saben que en Catamarca en particular estamos viviendo un tiempo de gracia, me gusta decir a mí, conociendo un poquito más de su figura. Se realizan actividades litúrgicas y civiles también en toda la provincia para recordar la figura de Fray Mamerto. Las gracias al profe que nos ha visitado una vez más, a cada uno de ustedes. Buenas noches y buen descanso. Hasta un próximo encuentro. Al compartir la duda y la ternura, no es solo hablar por escuchar, es habitar el mismo jardín. Conocernos mejor, cruzar la orilla, hallar la luz en cada maravilla, romper el muro verde frente al sol, en el espejo de tu interior.